Saludos cordiales, estimados amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro de antemano que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. Dicho esto, el título de la 12ª lección es Los profetas políticos. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Jeremías capítulo 18, versículo 18. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Entonces ellos dijeron: venid, tramemos nosotros un plan contra Jeremías. Ciertamente no nos faltará la instrucción del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid, traspasémosle con la lengua y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. No existe ninguna duda que fue la élite sacerdotal la organizadora de esta acción nada piadosa en contra de su ex colega Jeremías. Entró en acción la ley de causa y efecto en el seno de una nucleación pagana integrada por sacerdotes idólatras y politeístas. La causa es que el profeta disidente estaba poniendo a oídos del pueblo demasiada información detallada sobre el gobierno del Estado y el estado de los gobernantes judíos. Al mismo tiempo e intencionalmente, Jeremías estaba metiendo el dedo en el avispero sacerdotal, hecho que a los sacerdotes les molesta y que siempre dan una respuesta. Jeremías abre las puertas del sacerdocio de par en par y muestra al pueblo la conducta de los escogidos, ungidos y dirigidos por el Dios temanita Yahvé. Que sus jueces juzgan por dinero, que sus profetas adivinan mentiras por dinero y sus sacerdotes adoctrinan por dinero. Jeremías desnuda ante el pueblo que el reino de sacerdotes es un reino de corrupción y de engaño. Al pueblo nada de esto le sorprende, porque ha conocido en carne propia la injusticia de los magistrados, la mentira de los profetas adivinadores y la persecución para cumplir con la ley de Yahvé respecto al diezmo, el animal del sacrificio, las ofrendas varias y las fiestas religiosas anuales, interés principal de los administradores de la gracia de Yahvé y consumidores de la gracia del pueblo. Lo que al pueblo sí le sorprende es que lo diga un profeta, uno que salió de la cueva de ladrones y que ahora denuncia lo que antes tapaba. La gente tampoco se iba a solidarizar con Jeremías, que siempre estuvo callado ante las arbitrariedades de sus colegas y ahora que le pisaron el callo, busca los brazos del pueblo al que siempre había ignorado. El pueblo sabe que todos son hipócritas y mentirosos, una conducta que seguía fuerte en el siglo I y que fue señalado por el profeta norteño, Jesús de Galilea. Así que el pueblo observaba como si estuviera en un circo el combate entre gorilas de la misma jaula, porque ya los conoce y saben que son políticos con intereses personales, que están luchando por cierta cuota de poder en la dulce y productiva industria religiosa. Aquí abro un breve paréntesis para compartir una ley del manual del levita, una norma del libro de la Torá que limita la conducta sacerdotal en el ejercicio de sus funciones y le prohíbe cometer actos de abuso de poder en contra de la población laica. Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firmado yo, Jehová. Esta es otra ley creada por los sacerdotes de Yahvé para uso exclusivo en la propaganda religiosa, porque nunca la cumplieron. Se empleó para maquillar la figura del sacerdote y presentarle como un hombre piadoso, sujeto a la ley del Dios que habían escogido. Así que cuando el profeta Jeremías se alejó del grupo religioso, se convirtió en el pueblo, en apenas alguien más del montón.
y si pensaba que esta ley le iba a proteger, sería muy ingenuo, conociendo el temperamento soberbio y dictatorial de sus compañeros. Jeremías conocía el doble estándar de los religiosos puritanos, empeñados en dominar con el engaño y la amenaza el poder totalitario que habían conquistado. Cierro paréntesis. Muy bien, los sacerdotes no tienen la costumbre de poner la otra mejilla ni de andar con rodeos contra el débil de su pueblo. Con ellos no hay ley, ni Dios, ni compasión. De modo que la ley de causa y efecto generó la reacción de los religiosos paganos, integrado por sacerdotes idólatras y politeístas que afirmaban servir a Yahvé. El efecto fue el siguiente: venid, tramemos nosotros un plan contra Jeremías. Los sacerdotes poseen todo el poder y en el templo de Salomón tienen a todos los dioses juntos y al dios cananeo Yahvé en la Santa Santorum o lugar santísimo. Los sacerdotes circulaban por el recinto sagrado, pero lo sagrado no llegaba a sus mentes. Los sacerdotes entraban al predio santo, pero lo santo nunca entró al corazón de ellos. Así que maquinan la venganza en contra de su colega desertor y delator. El plan tiene la intención de desacreditar al profeta traidor y neutralizar sus afirmaciones. Lo primero es fácil, porque el pueblo andaba detrás de otros dioses con sacerdotes importados, y los sacerdotes de Yahvé honraban el dicho que nadie es profeta en su propia tierra, por la reputación inmoral que tenían delante del pueblo. Ahora, neutralizar sus afirmaciones iba a ser una misión imposible, porque la gente sabía lo que hacían los sacerdotes dentro y fuera del templo. Pero como la venganza es ciega y no conoce de razones, ni del Dios Yahvé, se echa a andar el operativo difamatorio. Venid, traspasémoslo con la lengua y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. La idea a primera vista es atacar a Jeremías verbalmente, echándole en cara seguramente los trapitos sucios del profeta y reforzar el ataque con improperios de grueso calibre y con amenazas, con el objetivo de desmoralizar y forzar a Jeremías a que cierre la boca. Y como saben que Jeremías no se va a callar, combinan hacer oído sordo a sus palabras para no dejarse llevar por sus argumentos. Se estaba planificando un encuentro sin aviso previo de mutuo careo, pero como un diálogo de sordos, donde la escena sería semejante al de una jauría que ladran todos al mismo tiempo. Paralelamente, demonizar a Jeremías ante el pueblo, o por lo menos entre sus seguidores, si es que lo tenía, porque nadie se mete en una lucha entre leones. Esta era una situación política donde el profeta político se enfrentaba al régimen sacerdotal hegemónico. No es que Jeremías sea un hombre íntegro, porque los sacerdotes carecían de ese atributo y tampoco necesitaban para las funciones de liderazgo, una realidad que comprobamos en cada tramo de la Biblia hebrea gracias a nuestro recorrido por la senda del profetismo. Sobre el acto de mancillar la reputación de una persona, existe una ley expresa creada por los sacerdotes e incluida en el manual del Levita. Levítico capítulo 19, versículo 16, dice lo siguiente: no andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Firmado yo, Yahvé. Como suelo sostener, la mayoría de las leyes de la Biblia hebrea son apenas una figura decorativa en la normativa jurídica que adornan las páginas de la leyenda divina. Esta es otra ley ignorada y pisoteada por los sacerdotes, pero que ellos aplican en el juicio al pueblo para que nunca hablen mal de sus autoridades sacrosantas. La firma de Yahvé en la prohibición es solo para la gente laica,
porque los sacerdotes o para los sacerdotes no tiene ningún valor ni significa nada. Es un mero protocolo literario y nada más. Porque a pesar de la prohibición expresa de no hacer nada contra la vida del prójimo, el rey Amón fue asesinado por los sacerdotes. El profeta Isaías fue salvajemente torturado y asesinado por los sacerdotes. El profeta Zacarías fue asesinado por los sacerdotes delante del templo y el asesinato de Jesús de Galilea fue ordenado por los sacerdotes. Con este currículo sacerdotal criminal, usted se preguntará, ¿por qué no le ejecutaron al profeta Jeremías? ¿Por qué le perdonaron la vida? La respuesta usted recibirá en el estudio número 20 de esta serie, en el que será el tema de esa entrega. Pero hay tres cosas no menos importantes que deseo agregar respecto a la capacidad del profeta Jeremías. En primer lugar, ciertamente no nos faltará la instrucción del sacerdote, dicen. Al parecer, Jeremías era el hombre clave en materia de consejería política internacional, y en ese momento el dios Marduk del rey Nabucodonosor estaba preparando al imperio de Babilonia para asestar un duro golpe al dios Yahvé, a su casa y a su pueblo. Por el comentario, se puede entender que las indicaciones del profeta Jeremías, en otras circunstancias, fueron bastante efectivas o muy acertadas. En tono despectivo y decidido, hace notar que Jeremías no es la única Coca-Cola en el desierto, sino que está seguro de que no faltará la instrucción sabia de algún otro sacerdote. Viendo esto, Jeremías está descartado. En segundo lugar, ciertamente no nos faltará el consejo del sabio, afirman. Esta sería otra cualidad reconocida por los adversarios del profeta Jeremías, en el sentido de contar con una respuesta realista y práctica basada en la experiencia que dan los años y la dedicación a los asuntos del reino. El razonamiento del grupo difamatorio admite esta virtud del profeta al asegurar que aunque no esté Jeremías, no les faltaría el consejo de algún otro sabio. Y en tercer lugar, ciertamente no nos faltará la palabra del profeta, afirman. Precisamente por esa capacidad de entender la idiosincrasia judía y de conocer la historia de su pueblo, estimaba posibles ciertos sucesos en el futuro y descartaba otros. Y por esa predicción acertada, se le consideraba un hombre por el cual se manifiesta la divinidad. Estos casos son comunes entre la gente de escasa preparación académica, que endiosan al más instruido y lo ven como un revelador o un vocero de la voluntad divina. Muy bien, termino con la observación del psicólogo y psiquiatra austriaco Alfred Adler. Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Reitero, una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.